Madridismo al día. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, hombre? Bienvenidos, chicos. Estamos en el directo del martes 21 de septiembre. De 2021. Ahora empieza el otoño, ¿no? Sí. En Argentina siempre se festejaba, en Sudamérica, que ahora es la primavera, el día de la primavera, 21 de septiembre, chicos. Amigo Buenas mío. tardes. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo Pero estás? aquí que estamos así de flores. Claro, yo estoy tan florido. ¿Qué tal Con mi- Fernando? ¿Qué tal Fran? Con mi camiseta de Bob Marley. ¿Cómo Bob dijo? Marley. ¿Quién dijo de Bob Marley? Alexi, no sé quién lo dijo. Ay, Bob chicos, Marley. estamos aquí un poco de... De tiki-taki. tiki-taki. Estamos de tiki-taki, ¿eh? ¿Qué os parecía ayer lo del tiki-taki del Barça, eh? Espectacular, menudo partido. Madre mía. Estuve Tienen interesante. una buena liada ahí, ¿eh? Madre Ya. mía, amor hermoso. Ellos a la Madrid van, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Iván, hombre? ¿Qué tal? Chicos, o sea, ellos han intentado y no lograron. Nosotros también nos pasó algo similar, pero los que somos en Madrid. Bueno, pero no Chicos, tiene nada que por ver la favor. sensación que da el Barça de impotencia ahora mismo y de poca capacidad competitiva, de poco talento, de todo. Sí De que todo. ellos piensan que cuando recuperen gente arriba van a estar más inspirados, Ujú. pero, a ver, se fían también en jugadores muy desequilibrantes también para lo malo, porque Ujú. se lesionan muchísimo. ¿Qué pasa, Raudel? ¿Cómo estás? Que ayer jugó el Farsa, sí, el Farsa jugó y empató. Y pudo perder, pero Ronald Araujo, que de hecho ha sido el único potable que han tenido en el último partido, pues, bueno, contra el Bayern también fue lo único potable que hubo. Es que realmente es terrible. Buenas tardes, Francisco. Empieza hoy mañana el otoño, nos pregunta Fran Pontes. No sé, quizás es mañana, quizás aquí es diferente también. ¿Dónde? El otoño, ¿cuándo empieza? Se hoy mañana, pregunta. Saludos desde Cuba, Raudel. Y mira, Francisco, fue un espectáculo lo de ayer. El Farsa tiene un problema muy, pero muy gordo. Es que ellos Así van a es. tener que pasar por la boticaría, ¿eh? Ujú. Y por la enfermería, con todo lo que tiene que ver con la salida de Messi. Tienen bajas y es un Ujú. equipo que da una sensación de desconcierto tremenda. Y yo, pues, la verdad es que me alegro un poco. La verdad, un poquito. Me alegro un poco. Pelín. ¿Qué pasa, Alexi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos. ¿Cómo vamos, hombre? Pues aquí en Barcelona lloviendo, sí que parece que acabó el verano. Yo dije que igual pinchaba contra Granada. Es verdad, Fran. Es verdad, Fran dijo ayer, ¿no? Que pinchaba algo. Sí, ¿no? Puede ser. sí, algo comentó de que podía pinchar, me suena. Muy buenas, Alex. Ups, a ver, Pero... espera. Ay, que no sé qué he no hecho. me la lié. Ahora el que me la está liando. Espera, La que ya lía está. siempre soy yo en los directos. Tranquilidad. Pero ahora creo que está tocando cositas ahí. No tiene caja, o sea, no tiene dinero. No, es verdad. El Barcelona no tiene ni un euro. Ellos creen que sí, que pueden... Sí, ellos tienen su ingeniería financiera propia, pero la realidad es que de donde no hay, no se puede sacar. Así es. Dice Fran, grandes vídeos de Asensio y de Isaiah Cordinier. Muchas gracias, Fran. Como siempre, ahí apoyando el tío del canal. Muchísimas gracias. Todo apoyo es poco. Es poco, bienvenido. Es poco, quiero decir que se agradece mucho. Ah, vale. ¿Entiendes, no? Lo que te quiero decir. El Barça viene haciendo malos negocios hace rato. Sí, ya desde hace un tiempo. Bueno, es que lo del Barça, claro, ya pues todo lo que han hecho a nivel financiero, económico, pues ya se va notando muchísimo, ¿no? Y sin capacidad tampoco de hacer grandes ventas y con una masa salarial, con un porcentaje altísimo, pues es algo complicado poder hacer movimientos. Y encima es que luego hacen cosas muy absurdas. A mí lo de Griezmann y Luke de Jong me tiene loco. Se han cambiado a pelo casi a Luke de Jong. No, han pagado por Luke de Jong y se han deshecho de Griezmann. Como si les sobrara talento y calidad arriba. Con Ansu Fati lesionado, con Dembélé lesionado. Jugando, ¿no? No, y para lo que juega. Ayer. Es que ha sido una petición de Koeman y por satisfacerle, pues mira lo que se han encontrado. Rarísimo. La verdad es que el Barça tiene una situación de incertidumbre que sí, que algo van a mejorar obviamente si recuperan a Agüero, si recuperan a Ansu Fati, a Dembélé, Sí. pero hasta qué punto... A ver, que Agüero es un buen jugador a día de hoy, pero que no es un tipo por el cual se pueda liderar el ataque de un Barça. Dembélé es un jugador tremendamente inestable y Ansu Fati lleva 9 meses lesionado. No lo sé. Llámame loco, pero yo lo veo feo. Además se le suman lesiones nuevas, que creo que Jordi Alba, por ejemplo, que dentro de los veteranos era de lo más válido, dentro de que ya no tiene nivel para ciertos aspectos del juego, pero en cuanto a talento sigue siendo de los que más tiene.
Entonces, Y ayer, chicos, los nervios que tenían porque estaban perdiendo y no pueden encajar, o sea, no pueden meter gol, digamos, le costaba un montón. y luego Fue- Coutinho, ¿eh? Y luego Coutinho, cuidadito, que es que no... No, pobre. Es terrible, ¿no? Su Yo juego en el Coutinho lo equipo... tengo en un FIFA Fantasy, en FIFA, un En el FIFA, en el FIFA no lo tienes No, de es que momento. estoy leyendo que Alex dice que jugó un FIFA Online y Madrid Lluvia ha ganado, no sé, entonces me quedé con eso en la cabeza. Pero es que yo lo tengo en la Liga Fantasy, La Liga Fantasy y lo lo voy a tienes. vender Coutinho porque no me da Bueno, se nada lo vas a de vender a la puntos. Liga porque nadie te lo va a comprar. A la Liga. Bueno, alguien que tenga una confianza inusitada en Coutinho. No. La mala gestión viene desde la venta de Neymar. Sí, desde ahí y antes. Pero lo de Neymar fue ya, digamos, la C4 que reventó dentro de la caja económica del Barça. Ujú. Cuando vendes a Neymar por 222 y fichas por 115 Coutinho y 130 Dembélé o algo así, o al revés. O sea, es que... Y claro, con los salarios... Pero más que los traspasos, el gran problema del Barça han sido los salarios, que los traspasos también. Pero la masa salarial. Con un tío como Messi, que le pagas 75 millones netos, pues a partir de ahí, es que En fin. es totalmente endogámico lo del Barça. Es Mira, dice endogamia pura. Francisco, esto del Barça se van a quedar en ruina, ya verás, y con todo esto, a ver la temporada. No, sí, a ver... Felices nosotros. Y yo, fíjate, por eso lo hemos puesto en el titular del directo de hoy. Aparte de la expresión que es graciosa, tiki-taki, que está mal dicha, pero bueno. La verdad es que, es verdad, el Barça ya se puede ir olvidando de hacer ese juego que tenía en mente, en ADN, porque ya no tiene el talento ni la calidad para poderlo ejercer dentro de un terreno de juego. Y si lo intenta, pues le va a salir muchas veces mal, porque no tiene ni los fundamentos, ni la capacidad, ni la velocidad, ni muchos aspectos que tenían, sobre todo la calidad al final. Los Xavi, Iniesta, Messi ya no está, Alves, Puyol, Víctor Valdés y otros jugadores que le daban también competitividad al equipo, mucha competitividad al equipo. Pero es que, bueno. En baloncesto no sé cómo van a poder sostener salarios como Mirotic, Higgins, Calates, Davis. Pues con mucho Seni, yo creo, porque con dinero es complicado. Ujú. Van a tener que sacar mucho Seni, no sé de dónde. Lo de Mirotic no sé cómo estará. Ya visteis que en el previo de la Supercopa se armó mucho revuelo, pero no por parte de los medios de comunicación de básquet o generalistas deportivos en Madrid, sino en Barcelona. Mundo Deportivo, Sport y otros, y periodistas relacionados con actualidad Barça, que hablaron al respecto de que el Barça quería quitarse el contrato de Mirotic Ujú. e incluso utilizar una argucia como lo del bajo rendimiento, que es pura ironía. No, eso... No sé si era verdad o no, Sí. pero desde luego que querían reducir, negociar y renegociar el contrato de Mirotic fijo, y si no podían, pues buscar algún tipo como te digo, de maniobra o de acción para quitárselo de encima, lo cual pues te da un poco el ejemplo de cómo gestiona el Barça su economía y cómo la gestiona el Real Madrid. O sea, son historias totalmente distintas. Mira, claro. chicos, cosas que poco pasan, que en Barça no varía tanto. Hoy he visto, no sé si has visto, Kike, que no te comenté, es que... Ahora hablaremos de Ancelotti y de sus pelotas. Claro, pero Bueno, es- de las pelotas del equipo. De las suyas no, de las del equipo, ¿no? Ahora. Lo que quería comentar un poco es rápido es el tema de Gognan, el jugador de Sevilla. ¿Cómo? ¿Quién? Hay un jugador chico de Sevilla que lo han rescindido de su contrato, han prescindido de sus servicios Sí. por mal rendimiento. No me Sí. acuerdo su nombre. Pero mal rendimiento pero si es un mal jugador... rendimiento no, perdón, por falta de implicancia, por Implicación. mala implicación. Sí. Entonces... Vete ahí al Sevilla, eso es. Es Sevilla, creo, un jugador. Chicos, corríjanos. Es el Sevilla seguro y no es otro Sí, equipo. mira, Gagnon por Ah. falta de disciplina física. ¿Ves? O sea, Nagnon. Gagnon, Sí. Gagnon. O sea, no Vamos, que es no ha algo- jugado nada y claro. No ha No jugado. estaba ni inscrito en la liga. Claro, pero es que esto no tiene nada que ver con respecto a Mirotic. Cariño, No, déjame un poco a pero mí, mi amor. la verdad Es que... Ahí está. Claro. Me había Te vas a perdido. mover como una loquita. Me había perdido, chicos. Se había perdido. Ella empieza a abrir ventanas, como cuando trabaja, ella empieza a abrir ventanas en internet por todos lados y vamos, es súper cómodo para ella. Aquí que no vuelva Mirotic. No, tranquilo, si no va a volver. Mirotic, no te preocupes, Iván. No va a Yo volver. creo que Tranquilo. nadie lo quiere. Nadie lo quiere. A ver, de querer por ser buen jugador, Pues se vale, puede querer, claro, como pero persona tal y como es- quedó la situación, No. es imposible, inviable. Ahora seguro que se quitarán a Koeman y traen a Xavi. Según he podido leer, Xavier no quiere a Piqué, Alba, Ah. Sergi Roberto,
Sergio Busquets, ¿qué pasaría con ellos si viene Xavi Hernández? Sí. Digamos, es lo que nos dice Francisco. No, bueno, Xavi Hernández no parece la opción más viable en el sentido de que al final Xavi estaba dentro de la candidatura de otra persona y estaban valorando a Jordi Cruyff. O sea que no parece la primera opción. Ahora bien, ya te digo, si tienen que tragar, tragan y traen a Xavi. Y Xavi a lo mejor tan contento, aunque también para el entrenador que venga es un marrón importante. Tal y como está el equipo, intentarlo reconducir, Sí. tela marinera. Muy complicado. Ujú. ¿Cómo te sentó en su momento el fichaje de Mirotic por el Barça? Mal. Me sentó mal. Me sentó mal en doble vertiente. Por una parte, del propio Mirotic, que teniendo otras ofertas como la de los Utah Jazz en NBA o en Europa, seguro alguna otra opción, aceptar al Barça. Y por otra parte, que el Madrid a lo mejor no hiciera un poquito más de esfuerzo, que creo que no lo hizo. Creo que ahí el tema del vestuario Mirotic no terminó muy bien con ciertos jugadores. Creo yo. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, Miguel, ¿qué tal? Ay, chicos, creo que hemos comido tanto en la comida. O sea, mira, que son las 7 y estamos aquí aún. Así, chicos, perdonad si estamos un poco lentos hoy, pero es que comimos una Sí, yo comida intento estar rica. rápido, ¿eh? Estoy intentando espabilar, pero Pero la ha verdad, costado, ¿ah? Ha costado. hoy ha sido un día complicado en todos los sentidos, ¿eh? Hoy estábamos de celebración, Muchos celebrando... trámites, muchas cosas que hacer, y uno, viste, se lía. Pero podemos ver, contanos, Kike, un poco la rueda de prensa de Ancelotti. ¿Qué dijo Ancelotti en su rueda de prensa? Lo digo como... Como Ancelotti, tal cual como lo hubiese dicho él. Bueno, el equipo tiene espíritu, competitividad, intensidad, como no sé si se puede decir, tiene pelotas. Tal cual lo ha dicho, ¿eh? Tal Madre cual. mía, que... Pero nada más dijo interesante Ancelotti. ¿Qué No, más no, dijo interesante más en la rueda cosas. de prensa? Pero lo digo Ah, como Ancelotti o lo digo como yo ahora. Como tú. Ahora como yo. Ahora como tú. Porque tampoco, plan... De vez en cuando puedes meter... Soltar algún gag, vale, pero Sí. hacerlo No. como, ¿no? RQR tampoco. No. Nada. Buena invitación, nos comenta Francisco. Alexis, el otro día Barcelona de básquet, más 19 con Calates Y menos 11 con la Provítola. Bueno, pues oye, para muestra un botón de lo que puede ser Nicolás la Provítola. A ver, es que no cuaja ni encaja, la verdad. Deseando volver al trabajo, dice Miguel Ángel, para relajarme con vosotros. Sois geniales. Mil gracias. A Tú sí que ver. eres un crack, tío. ¿Por qué volver del trabajo? Ah, está volviendo del trabajo, claro. Claro, está volviendo el Vale, curro y perfecto. justo ahora puede entrar Gracias, ahí Miguel. al Gracias directo. por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Por Francisco. divertirte. Grande Ancelotti. Bueno, Kike, contanos, porque yo no vi Bueno, la rueda de prensa. vamos a ir contándoos cositas de la rueda de prensa, que por cierto la tenéis toda íntegra en madridismoaldia.com. Me encanta decirlo así. .com. Y tenéis también la previa del partido. La previa la tenéis en la web y luego la vais a tener también en el canal de YouTube, obviamente. En la vale. web ha escrito nuestro compañero Germán Pastor. Eso es, Germán Pastor. Y Eso es. Kike va a hacer la previa. La previa por el canal de YouTube. Bueno, ha hablado de la situación de Marco Asensio. Ha ¿Qué hablado... dijo de Marco Asensio? A ver, dilo. Bueno, de Marco Asensio, que básicamente lo que tiene que hacer es entrenar, trabajar, y si lo hace bien, pues oye. Y a él no le gustan los jugadores que estén tranquilos en el banquillo, que asuman el banquillo. O sea, no le gusta la gente feliz en el banquillo. No le gusta. O sea, él quiere gente... Que pelee por el puesto, Exacto. digamos. Claro, Vale. él lo que no quiere es digamos, el conservadurismo dentro de su puesto. Lo que quiere es gente Vale. proactiva, Ujú. ¿vale? Luego, por otra parte, ha hablado de jugar bonito ganar, que le han Ujú. preguntado, al respecto de que jugando bien es más fácil ganar. La posición de Camavinga, que es muy interesante, porque él ha jugado más como pivote, ha dicho, pero es un todocampista, Ujú. dice que es súper completo. Estoy leyendo aquí los comentarios, ¿vale? Mientras que va leyendo el tema un poco de la rueda de prensa. Vladimir pregunta, ¿qué opinan con lo de Asensio? Que para mí ya no debería estar en el Madrid. Pues Vladimir, exactamente lo mismo. Y que, como os digo en el vídeo del canal, está además ocupando una plaza dentro del equipo que podría aprovechar, se me ocurre así, Brahim Díaz, que está empezando muy bien, que terminó muy bien con el Milan, sin hacer una temporada de 10, la hizo de 7,5 u 8, y creo que le daba para al menos que tuviera una oportunidad para poder jugar en el equipo. Y aquí viene la clave de Ancelotti, ¿más fútbol o pelotas? Entonces, él, cuando le han preguntado sobre la competitividad del equipo,
habla de que más que a veces, digamos, hacer bien las cosas, estamos teniendo errores en defensa y tal, lo ha vuelto a decir, está siendo insistente con ello, ha dicho que el equipo es que tiene pelotas. Ujú. Y eso ha sido la anécdota de la rueda de prensa. Y dice que en Europa hay que tener las dos, pelotas y fútbol. Sí. Mira, hablando de eso, Camavinga titular parece ser, pregunta Francisco Benito. ¿Tú crees que Camavinga puede ser titular? Sí, Quique? sí, de hecho apostamos por ello. O Sí. sea, para mí, de manual, no de manual, tampoco podemos decir de manual, pero escuchando a Ancelotti con cómo ha hablado de las rotaciones, yo le daría Sí. muchas chances, muchas oportunidades y opciones de ver a Camavinga titular. Ancelotti es de los italianos más caballeros Más caballeroso que conozco. Nada chulo y muy señorial. Sí, es un tipo bastante distinto, por ejemplo, a Antonio Conte. Nada que ver. O a, yo qué sé, a Simone Inzaghi, por ejemplo. Muy diferente. Fran Pontes comenta, mañana Gran Canaria, Barcelona. Creo que el Barça necesita un 2-3 que pueda defender tipos como McFadden y sustituir a Núñez también. Yo creo que el Barça lo que necesita es sustituir, recuperar a todos sus jugadores y lo que necesita es, digamos, volver al punto de intensidad defensiva que quiere Sara Jasikevičius. Ellos se mueven por su nivel de defensa, por romper la circulación, por hacer que no tengan, digamos, tiros fáciles nunca al rival, cerrar bien el rebote y luego cargar mucho el juego por dentro, intentando generar superioridad en el poste alto, poste bajo e intentar ser incisivo en el tiro de tres. Vale. Esos son los, vamos, para mí, lo que es el dogma de fe de Jasikevičius. Mira, pregunta Fran, si pierdo y Getafe, ¿crees que se cargan a Michel? Pues mira, Mitchell es un tipo que como futbolista me pareció extraordinario, pero como entrenador no le soporto. O sea, que por mí, vamos, es que nunca me ha parecido un entrenador de nivel, nunca ha demostrado ser un grandísimo entrenador en equipos medios que ha entrenado y en el Castilla, pues su trabajo fue realmente muy mejorable. Entonces... ¿Él es que había peleado así con Bordalás o con Lopetegui, algo así? ¿Fue él? ¿No? ¿No? No lo recuerdo, pero puede ser, porque luego tiene la lengua bastante Creo que habla demasiado. Con alguien se había fuerte. peleado. Sí, bueno, y a Florentino también la ha puesto a caldo. Mira. O sea que... Un amigo decía Alex, que a Asensio le gustaba mucho la noche y al ligarse a chicas de mujeres Bueno, y viceversa. eso no vamos a entrar en ese terreno personal, en primer lugar porque lo desconocemos. Yo lo leí así, sí. Y en segundo lugar porque tampoco creo que sea lo más relevante en cuanto a Asensio. A mí al final lo que más me importa es que juegue bien. Vinicius ya os digo que tampoco se quedaba todos los días en su casa, ¿eh? Ojo, pero el tema de la noche puede afectar, si no lo compagina bien, puede afectar su rendimiento hombre, como obviamente. jugador. Más allá que le guste lo que le guste. Aparte de que su nivel físico no va sobrado como Vinicius. Entonces, claro que si no se cuida, pues es un jugador que puede tener problemas para competir, como los está teniendo, de hecho. Mira, Francisco, ¿no crees que Brahim se hubiese quedado, sería titular viendo sus actuaciones con el Milan en Champions? Brahim tiene nivel para competir. Titular, hombre, en un equipo donde están Hazard, Rodrigo, Vinicius, Benzema y va a venir Mbappé, toquemos madera. Pues muy complicado, pero vamos, ya os digo yo que sería muy interesante cambiar a Asensio y sus 6 millones por año por Brahim y que le den una oportunidad dentro del primer equipo. Aparte, chicos, es como pasa con Camavinga. Camavinga ahora, en este momento, está para quizás dar respiro a Modric, Casemiro. Casemiro. Kroos. Y... Que por cierto, ahora hablaré de Kroos, de Mendy y de Marcelo cuando termines. Vale. Y yo creo que con Brahim sería igual, para dar descanso a otros jugadores. No así, porque y sí lo haría bien, como lo hace Camavinga, y no lo está haciendo bien Asensio. Esa es la cuestión, porque cuando lo pone Asensio no vemos que está destacando, que está haciendo un buen partido. No, en ningún caso Asensio está haciendo nada que uno perciba, a diferencia de Rodrigo, por ejemplo, con un caso rápido, de posición parecida, no está haciendo nada que llame a la puerta y la pueda tirar. En cuanto a lo que te iba a comentar de nombres propios, Mendy, Marcelo y Kroos, ha dicho Ancelotti, lo ha dejado de soslayo, así un poco de manera indirecta, no lo ha tocado en profundidad, que van a estar la semana que viene disponibles. Lo cual es una excelente noticia, sobre todo el caso de Mendy y Kroos. Creo que frente al Sheriff o algún equipo que no le exija demasiado a priori, con todo el respeto que hay que tener a los equipos, pues oye, vaya, me parece bastante interesante que empiecen a jugar Kroos y Mendy. Entonces Marcelo, pues bueno, no me importa demasiado. Ya sabéis que tengo mi opinión sobre Marcelo. Mira, aquí que Iván pregunta si jugará Casemiro.
Lo tengo en Futmundo. Pues yo creo que Ok. Casemiro no va a jugar de titular, de hecho no apostamos por ello. Y escuchando a Ancelotti ha dicho que estoy valorando, hombre, cuando dice estoy valorando hacer cambios en plural y como de manera bastante clara, por lo que uno intuye, 3 o 4 permutas va a haber, 3 o 4 cambios con respecto al partido de Valencia. Vale. Teniendo en cuenta que también Lucas Vázquez entraría titular, que yo creo que va a ser titular. Mira, Luis comenta, espero que cuando salgan, a referencia a lo que tú decías también, Isco, Bale y Marcelo, se pueda dar oportunidad a algunos jugadores seguidos. Claro, que vuelvan. Sí, el claro, caso de Brahim yo creo que es el estamos más evidente. comentando, sí. Y Francisco dice, no creo que si Brahim se hubiese quedado sería titular viendo su actuación. Bueno, perdón, estoy repitiendo comentarios. No, claro, vete abajo, Sí, vete fui abajo. arriba, No pasa fui nada, abajo. no pasa nada. Las apuestas de la Madrid como equipo de F4 le dan como cuarto favorito a ganar la Euroliga. Ah, eso hablando de baloncesto, vale. No, de Final Four, De Final Four. como cuarto favorito. Bueno. Bueno, yo por ahí, yo le daría entre el cuarto y el sexto, pero sí, me parece bien. O sea, bueno, me parece bien. Sí, ojalá le pudiéramos dar el máximo favorito, pero creo que con las circunstancias y con cómo se han reforzado equipos como Chesca, pues creo que está bien. Iván no sabe qué hacer con Camavinga en su Futmundo. Futmundo. Es como un punto muy importante, Muy relevante. La masa salarial que nos quitamos el año que viene va a ser importante para hacer un gran equipo. Va a ser tremendamente útil y tremendamente importante. Pensar que nos quitamos masas salariales como las de Marcelo, como las de Isco, como las de Bale, que si sumamos todas las cuantías, haciendo así una cuenta rápida, vamos a sumar unos 27, 28, 30 millones de euros que vamos a quitarnos de masa salarial. Si sumamos Bale, que cobra 14, sumamos Isco, que cobra 6, por redondear, 5,5, 6 creo que cobra, y luego sumas Marcelo, que es 8,5, pues ahí los tienes, 29, 30 millones. Mira, pregunta, ahora Francisco, que habéis leído que si el Madrid quiere a Mbappé, el PSG quiere a Casemiro. No me consta, pero Lo escucho en YouTube. Pero yo sí que tengo la idea de que el PSG va a intentar, en un momento dado, en una situación de debilidad contractual o de estado anímico de algún jugador del Real Madrid, va a intentar pescar en río revuelto. Yo eso creo que es La bastante verdad claro. que, madre mía. Conociendo al PSG cómo se las gasta. Sí. Como curiosidad estadística, Alex comenta, el Madrid estuvo 4 temporadas seguidas sin ganar al Mallorca en el Bernabéu, Sí. en 2000-2004. Curiosamente, en el tiempo donde, entre otros, en el Mallorca jugaba Samuel Eto'o, que fue algo que tocó al madridismo, en el sentido de que era un jugador que en el Mallorca estuvo a un nivel brillante. En el Madrid creo que tenía un porcentaje de derecho, aparte de que jugó en el propio Madrid, jugó poco, pero jugó, y el Madrid se guardó alguna opción que no validó, y Eto'o, de manera muy personal, como se lo tomaba todo Eto'o, compitió contra el Madrid muy bien siempre. Y luego Luis Aragonés, entrenador del Mallorca por aquel entonces, le recomendaría al propio Samuel que fichara por el Barça. Luis Aragonés, que aparte de Atlético, sabéis que tiene pasado culé, fue entrenador del Barça en su momento. En paz descanse. ¡Qué interesante! Sí, bueno, son lo que es la letra pequeña de situaciones y jugadores importantes, ¿no? Eto'o, que podía haber triunfado en el Real Madrid, que tuvo sangre madridista, pero que al final las circunstancias y la inacción de Valdano, entre otros, pues permitió a Samuel fichar por el Barça. Y el Barça estuvo inteligente, en ese sentido. Cada partido jugamos más tarde, el próximo será a las 12, pregunta Miguel. Mira, tío, estoy hasta las, como dice Ancelotti, las pelotas. O sea, de verdad, a mí me mata, a nivel de trabajo, me mata tener que hacer un postpartido a las 12 de la noche. Chicos, entenderme, o sea, lo hago porque es mi deber, pero mentalmente uno está tocadillo después del paso del día, porque aparte trabajamos con demás cuestiones, con la web, con el canal, o sea, madre. Aparte, ustedes ven que los postpartidos solemos hacer en otro set para no molestar también. Sí, porque tenemos que hacerlo por circunstancias ruido, vecinales. hacer Entonces, ruido y todo. Entonces, el tiki-taki, pone Orubetes que estoy viendo ahí. El tiki-taki, no chicos. es el tic-tac. No es el tic-tac, El no es el tiki-taka, es el tiki-taki. Tiki-taki. Mira, los chicos hablando de baloncesto, ¿vale? Fran dice, favoritos para la Euroliga, en mi opinión, es F, CSKA, Barcelona y Madrid. Entre el quinto y octavo, Fenerbahce, Zenit, Milan, Olympiacos y Laboral, noveno. Laboral. Sí, lo que es Baskonia, vamos. Ah, Sí, pues yo por ahí, estoy muy de acuerdo, Fran.
Fran, es que en básquet está superpuesto el tío. Y Alex, yo veo el Madrid por encima de Fener y Milán, sobre todo cuando vuelvan Randolph y Tompkins. Y no, bueno, si vuelven, que van a volver seguro, estoy convencido, a ver cómo vuelven también. Pero qué bien. Mira, curiosidades también, nos comenta Francisco Benito. Depay es madridista según su Twitter. Bueno, en su momento sí, hizo alguna reseña, ¿no? En tono blanco, con Mira. respecto a algún partido del Real Madrid que puso a la Madrid. No sé si en su época de jugador del PSV Eindhoven, donde coincidió con Luc de Jong en su momento, y con, por aquel entonces creo que era Philippe Cocu el entrenador, o era jugador, en su último año entrenador, no me acuerdo bien. Pero vaya, que sí, Depay tenía pasado blanquito. Sí, sí. Sí, Alex, recuerdo que nos metieron 1-5 en Liga y un 4-0 en Copa el mismo año. El Mallorca. Mallorca. Sí, sí, es que el No. Mallorca, cuidado que el Mallorca ha sido un equipo que ha competido muy bien en Copa del Rey y por aquel entonces tenía un equipo de Europa, que jugaba la Recopa, si no me equivoco. No sé si la UEFA la Recopa, pero el Mallorca ha jugado por aquel entonces partidos de nivel. Tenía Albert Luque, tenía el propio Samuel Eto'o, Miquel Soler, Ibagaza, que era un jugador muy interesante, el Mono Burgos también, en Ajá. su buena época. O sea, era un equipo, Miguel Ángel Nadal, creo que en sus últimos tiempos también jugó allí, en su tierra. Era un equipo con veteranos, con gente con mucho valor competitivo y con jóvenes que tenían... Ahí estaba la delantera Luque con Eto'o, que en la liga en alguna temporada hizo cosas muy serias. O sea, que era un equipo durillo. Ahora nada que ver, pero tiene un muy buen entrenador, como Luis García Plaza, que me gusta. Bastante mejor que Michel, por En cierto. 2019 estuve cuando ascendieron, o sea, estaba de vacaciones ahí y fue una gran fiesta cuando ascendieron de nuevo a la... Hombre, imagina, o sea, el Mallorca una es un gran equipo que ha estado fiesta. durante muchos años en primera. Y cuando volvió en 2019 yo estaba en verano y fue... Creo que fue para la época de San Juan, estaba ahí De yo, San Juan. y ascendieron en esa época y fue una gran fiesta. Yo creo que si Randolph y Tompkins vuelven al 100%, tenemos equipo para ganarlo todo. Ah, mira, Es un pensamiento muy optimista, pero Miguel Ángel, me gusta cómo piensas. mira, los chicos hablan que empieza pronto el partido del supuesto mejor equipo de la liga, dice Orue, y ahora juega el Atlético a ver si empata. Sí, y además el Atleti, bueno, del Atleti podemos analizarlo. Creo que tiene una plantilla muy profunda, con muchos jugadores con pedigrí internacional, y tiene muchas variantes en ataque, pero lo que está haciendo con Correa Simeone me parece raro. Y ahora está teniendo bajas, ahora vamos a ver cómo es de larga la plantilla, no por nombres, sino por hombres. Es decir, en principio va a sacar un equipo interesante, ¿no? Pero tiene bajas importantes, como por ejemplo Coque, que cuando está bien es importante para ellos, Sí, y habrá que ver si realmente la plantilla es larga, como muchos dicen, muchos antimadridistas y muchos atléticos comentan. Es que ahora mismo juega a las 7:30, ¿no? A las 7:30, ahora contra el Getafe, sí, sí. Mira, chicos. Eurtel también es madridista, había una foto en su Instagram con una camiseta del Madrid, sí, sí, mítica camiseta del Real Madrid. Y Eurtel, sí, sí, tenía antes, eso fue antes de fichar por el Barça. Otra curiosidad que Kike me había comentado es que tú hablaste de Michel de Nadal o Miguel de Nadal. Miguel Ángel Nadal, lo que es el tío de Rafa Nadal. Claro, entonces yo no sabía que él jugó, toda la familia de Nadal, tú comentaste que son del Barça. La mayoría son del Barça. Y Nadal, Y madridista. Nadal es madridista. Nadal fue como el rarito. Pero fíjate cómo ha salido. Eso suele pasar, pasa. En las mejores En familias... las mejores familias siempre se cuece alguien que, ¿no? que se sale un poco del camino marcado. Y vamos a ver. Dice Alex, ¿conoces a José Higuet? Es un periodista que sabe, controla de baloncesto y fichajes, pero trabaja para el mundo deportivo. No le conozco. Huguet. Ah, Huguet. Ah, vale, Huguet. No le conozco. La liga, si nos hacemos de tonto, es nuestra. No tenemos rival. Bueno, si no hacemos el tonto. Me gusta ese matiz. Es importante. Sí. Si no hacemos el tonto y tenemos que mejorar en defensa, chicos. No podemos jugar tampoco a la ruleta rusa. Bueno, a ver, no sé si a la ruleta rusa sería un poco extremo, ¿no? Pero no podemos ser tan poco sobrios en nuestra propia línea. Hoy Ancelotti, que ha dicho una cosa muy interesante, fíjate que yo me meto con él cuando se equivoca, pero me gusta cuando habla de fútbol. Hoy ha hablado de que el equipo tiene que saber presionar mejor arriba. Así que creo que Ancelotti tiene en mente que el equipo no se refugie tanto en su área y tenga la capacidad para ser agresivo, para ser intenso y equilibrado, presionando más allá de 20-30 metros de Courtois. O sea, que el equipo, Vale. desde defensa, medio ataque, presione bien arriba y robemos arriba. A ver si lo empezamos Eso- a hacer de manera más regular. En algún momento lo hemos hecho, pero toca hacerlo de forma más constante. Claro, porque eso te está remontando. O sea, Para varios partidos te va a dar, pero necesitas, digamos, un
una constante, como en Lost, la constante. Como en la serie de Lost, la Sí, constante. sí. Para los fans de Lost, lo sabréis bien, hombre. Si mejoramos en defensa, atacamos mejor, le caen palizones al Barça, Atlético y al Sevilla. Bueno, vamos a ir con calma, chicos. Que luego- No, con calma. Aquí. A ver. El Atlético me parece un equipo que hay que valorar mucho, ¿eh? Y que además sabe jugarnos normalmente y nos incomoda muchísimo la vida. Y el Sevilla también. Y por cierto, Ancelotti en sus duelos Barça-Atlético de Madrid tiene un histórico muy malo. Uy, no. Muy malo, exceptuando el más importante. El de Lisboa. Sí. Pero lo que es partidos en Liga, bastante amargo. Mira, soy el único que piensa que este año la liga va a estar peleada entre más equipos, no entre los tres de siempre. Pues sí, yo creo que es el único que lo piensa. Lo que Yo pasa creo es que la Liga va a estar entre Atlético de Madrid y Barcelona. O sea, perdón, miento. Real Madrid, Atlético de Madrid y luego Barcelona. Lo que pasa es que ahora le vamos a dar arriba a un Valencia, a un Sevilla. Nah, pero el Valencia le va a dar para lo que le va a dar. Entonces, Para luego estar más- tranquilo y ya está. No sé qué otros equipos están arriba, pero No hay ningún equipo que pueda mantener una constancia y mantener esa pelea ahí. la verdad para... El Sevilla igual el año pasado llegó un poco cerca, Sevilla, ¿no? ¿Quién fue que llegó cerca? Sevilla, ¿quién está en Champions ahora? ¿Eh? Sevilla. Sí. Que en cuarto, ¿no? El Sí, Sevilla. claro, en cuarto, sí. Que no me contestaba. Es que estoy leyendo a la vez que me hablas y soy inteligente, pero no tanto. Un 4 para el Madrid de básquet podría ser Luke Sigma, aunque creo que es extra. Desconozco la situación pasaporte de Luke Sigma, pero es un jugador que creo que ya... Bueno, tiene carrera allí en Alba Berlín, ¿no? Estaba, si no me equivoco, tiene calidad y aquí en Tenerife, por ejemplo, lo hizo muy bien. Es un buen jugador, pero no me termina de cerrar. Pero oye, sí que nos podría hacer un apaño y es muy inteligente jugando, eso sí, tiene muy buena lectura de juego. Pero Juan Miguel manda saludos. no, Quiere que Juan Manuel. mandemos saludos No lo mandes, yo creo. a su hermana Alma, ¿vale? Súper fan, dice. Es que yo creo que tiene trampa eso, ¿no? Por eso digo a su hermana Ah. Alma. Vale. Ya está. Vale. Es que creo que tenemos un gracioso hoy en directo, ¿no? Creo. No sé, cariño. Sí. Enrique dice Camavinga titular siempre, dice. Hombre, sí. Siempre, como bien dice mi padre, siempre, pues, hombre. También luego el rendimiento, ¿no? Tienes que demostrar. Yo soy el primero que quiero a Camavinga de titular, pero... hay que demostrarlo. O sea, lo pedimos, a partir de ahí demostrar. Y si lo demuestra, pues ya está. Que yo creo que lo va a demostrar porque tiene muchísimo fútbol en sus piernas y en su cabeza. Mira, si hubiéramos fichado a Haaland, no salimos de la tabla. Con los goles que hace Haaland. Bueno, ¿Qué hubiese hecho? tendremos que esperar al año que viene, chicos. A ver, yo soy muy fan de Vini y me encanta verlo jugar, Pero aunque no ¿dónde te marque estás ahí? siempre, aquí en Uruguay, Vale. que comentaba de Vinicius. Yo soy muy de Vini y me encanta verlo jugar, aunque no te marque siempre. Es que- No, siempre no va a marcar, aunque ahora está marcando siempre, pero o prácticamente siempre. Pero evidentemente tiene que ser de impacto. Mientras juegue bien, mientras esté ahí haciendo... Que asistencias o un buen partido, excelente. O sea, no hace falta... Mira, ¿crees que con Lopetegui se fue injusto? No, ¿Injusto en qué sentido? ¿En el Real Madrid? Para mí se fue justamente del Real Madrid. O sea, no sé, es que no sacaba, a ver, no sacaba el máximo rendimiento al equipo y creo que, por ejemplo, las decisiones que tomaba con Vinicius y otras tantas no acompañaban. No, yo creo que se fue justo, sí. Camavinga. A ver, chicos, comentarios de Frank y Francisco, ¿vale? Venga. Sigma súper inteligente, buen defensor, quizás le falte talento. Vamos ahí con baloncesto de Sigma, ¿no? Sigma, a ver, sí, es un jugador de cierto nivel, como para ficharlo. A mí no es el jugador que más me gusta, pero sí que haría mejorar en algunos aspectos. Deben darle, bueno, Camavinga no lo tiene que demostrar mañana, es su oportunidad. Mañana es que es su momento, efectivamente, pero eso no quiere decir que si no hace un partidazo no se le vuelva a dar una oportunidad. Porque Miguel Gutiérrez, por ejemplo, tuvo fallos frente al Celta, y luego tuvo aciertos con una asistencia sensacional a Benzema y ahora ha pasado al ostracismo de alguna manera. No ha jugado ni un minuto. Yo espero que mañana juegue. Lo que hay que tener es cierta paciencia también con los jóvenes, aún teniendo la exigencia que requiere un Real Madrid.
Yo creo que Camavinga, entre cuando entre, va a jugar bien. Sí, o sea. yo es que creo que también, es una bestia. Pregunta Alex de Mohamed Salah, ¿qué te parecía para Madrid? Me gusta mucho, lo que pasa es que creo que el club tiene la idea de fichar a dos bestias, entonces claro, ante eso, Ahora no. a nivel posicional, Mohamed Salah ocupa una zona muy interesante, porque él juega mucho a pierna cambiada desde la zurda, y en el lado derecho, pues hombre, ahí tienes, digamos, más opciones de meter a alguien, ¿no? De alguna manera. Y tiene mucha calidad, mucho gol, desborde, pase, talento. Si Ujú, vuelve a su mejor nivel, es dominante. ujú. Un centro de campo Camavinga, Kroos, Casemiro y Valverde sería brutal, nos comenta Miguel. Es una opción muy interesante, o quita a Modric, o sea, perdón, quita a Kroos y pone a Modric ahora mismo, y ahora lo puedes poner. Creo que en algún momento Ancelotti va a recurrir a los 4 centrocampistas, no al 4-4-2 al cual ya ha recurrido, al igual que al 4-2-3-1 o al 4-3-3, ha ido haciendo, digamos, varios sistemas dentro del terreno de juego, incluyendo 3 centrales para darle, que hoy por cierto lo ha comentado, para darle una salida diferente al juego desde atrás. Creo que los 4 centrocampistas en un momento dado van a tener cabida dentro del 11 estructural de Ancelotti. Vale, dudosa tarjeta roja que no le sacaron a Eric. Debe ser a Eric García. ¿no? Me imagino. Sí, me imagino que sea Eric García. En ese momento me perdí un poco, estaba viendo yo antes el Yo partido, también. pero luego dijimos no queremos más ver eso porque estaba un lío y Un estaban por quilombo, como marcar, diría Ana Paula. pero estaban por marcar gol y no queríamos verlo. Entonces, pero vi que hubo muchos problemas ahí, ¿eh? Muchas tarjetas que no se han sacado, algunas que se han sacado, no sé. Dice Alex, a ti te gusta Will Thomas, pero ya fichó por el Mónaco. Sí, un Mónaco que está haciendo un equipo bastante potente. Están metiendo dinero con Mike James, Rob Gray, Es- Will Thomas y Westerman. Leo Westerman creo que también está ahí, si no me equivoco. El jugador ex del Barça francés y que, ojito, que puede ser un equipo que complique la vida, mucho nivel en la Euroliga, ¿no? Para los más entendidos del lugar, creo que la Euroliga está en un momento muy interesante a nivel competitivo. Juan Tito, hola, ¿qué tal Juan Tito? Y ¿Qué te pasa, pregunta- Juan Tito? Francisco pregunta, ¿qué te parecía fichar a Jiménez del Atlético como defensor? Bueno, me parece un central de nivel. A veces se le va un poco la olla, pero bueno, me gusta más Savic, también os lo digo. Aunque sea más mayor, Savic que Jiménez. Savic me gusta más, aunque Jiménez me parece un central muy válido, rápido, expeditivo, muy bueno en el juego aéreo. Pero sería raro verlos de madridista, ¿no? Como... Bueno, hemos visto cosas más raras, ¿no? En el fútbol. Sí, pero yo he jugado... Pero vamos, yo creo que el Real Madrid, hablando, ¿no?, del tema de los centrales que me preguntáis, yo creo que en un momento determinado va a tener que valorar fichar un central, porque fíjate ahora mismo, ¿no?, el Madrid en defensa está un poquito en cuadro, con las bajas en forma de lesión de Marcelo, Mendy, Carvajal. Yo creo que se requiere, ¿no? Se requiere algo. Bueno, en su momento, ayer mismo tú comentaste que algo de Araujo. Araujo me parece un jugador que tiene mucha proyección, ¿eh? Más proyección, por ejemplo, que Jiménez. Me parece más limpio en la salida, me parece un jugador más pulcro, pero también potente. O sea que... Ay, mira, Carol, joder, yo viendo Twitch y no os veía. Pues ya, pues es que mira. estamos con un lío, Caro, no sabemos dónde estar y cómo estar. A ver, estamos en un momento de reubicación de todo, ¿vale? Madre mía. Pero tú estate atento, Estamos con las campanitas y oye, ahí lo Es que verás. a veces vemos también que las notificaciones no siempre salen en YouTube. Entonces... Sí, lo sabemos muy bien, sí. Estamos viendo, chicos, que tampoco podemos transmitir al mismo tiempo en los dos porque las plataformas no son muy amigas. Entonces... ¿Te parece mejor portero De Gea o Courtois? Hombre, pues Courtois. Con todo el respeto ya De Gea, pero es otra cosa. A ver, el Barça va a sufrir mucho, nos dice Miguel, para entrar entre los 4 primeros, acuérdate. Ojalá, Miguel Ángel, ojalá tengas razón, tío. Ojalá. ¿Lo de Cordillera ha salido en algún medio? No, lo de Cordinier, tal y como digo en el vídeo, es simplemente una exposición en forma de conjetura propia, paja mental mía, en el sentido de que me parece un jugador muy interesante y que al equipo le vendría muy bien. Ya sabéis que es un perfil de jugador que me gusta, multifuncional, 2-3, que ha mejorado mucho su tiro, con capacidad para generarse tiros en media distancia, pero sobre todo en lejana y de cerca. Buen jugador, jugando incluso a toda pista, es una bestia, tiene unos muelles brutales. A mí me parece un jugador, defendiendo es muy bueno. Creo que aunque el Real Madrid por perfil no requiera un Cordinier,
me parece que si tú metes en pista a Tavares, por poner un ejemplo, pero mezclas con Tavares en el small ball a Hanga y al propio Cordinier, pues es que tienes un, tienes un triángulo de gente para defender el aro descomunal. Entonces, a mí me parecería un jugador que no tienes que negociar ningún club, es agente libre, tienes muchos franceses dentro del vestuario, por lo cual la adaptación le va a venir como anillo al dedo, con Fabián Coser, con Tomás Hurtel, con Jabusel, Poirier, compañeros de selección, recordar que Cordinier ya ha ido con Vincent Collet, entonces, pues eso. Tampoco me voy a enrollar mucho más, pero me mola mucho Cordinier. Vean el vídeo, pero igual ustedes, o sea, nos enteramos porque ustedes lo han comentado aquí en Eurohoops, que habían dicho en Eurohoops que era agente libre. Sí. Entonces, está la idea de Wachowski, como digo yo, Wachowski, Adrián Wachowski. A ver, ¿creen que el Madrid ya tiene algo hecho con Tomás Rüdiger? Mira lo que pone Miguel Ángel. A mí a veces no me sale la notificación cuando estáis en directo en YouTube. Sí. Chicos, no voy a entrar en detalles con respecto a eso, Yo- pero yo diría que si tenéis campanita y estáis suscritos, os va a salir la mayoría de las veces. Pero igual hay una técnica, ¿vale? Que me han dicho, que me hace una amiga mía que fanática de YouTube. Dice, Atentos. aprieten, o sea, quiten la notificación y vuelvan a poner. A lo mejor vuelve a funcionar. A Es veces decir, como que hay que darle vuelve a carril, reactivarla, reactivarlo. digamos, a lo mejor, pero Hay que sí. darle A proactividad mí a tampoco me la... salió, yo nos tengo aquí a nosotros y tampoco me salió. No, la verdad es que es curioso, sí. Es bastante curioso. A ver, chicos, hablaban de Rüdiger, ¿vale, cariño? Juan Tito dice que Rüdiger sí hay algo con el Madrid hecho. Sí. No hay nada hecho y no hay ninguna renovación en firme. Lo que sí digo es que si Rüdiger no va a renovar, hay que irse a la yugular a por él, en el buen sentido de la palabra. Me parece de los mejores centrales del mundo, top 5 actualmente, Porque sin lugar a dicen que dudas. rechazó la renovación, otra renovación. La ha rechazado. Parece que sí. O sea que podemos ver un David Álava, vosotros creéis ahí. Porque imaginaos una defensa con Álava, Rüdiger, Militao, crema. Algo cremita. hecho no puede entender porque no se terminó el contrato. Bueno, a partir de enero. bueno, yo ya me pongo a pensar mal Esos muchas veces, son. Es lo que se dice por detrás las Por ejemplo, con bambalinas, Mbappé, lo que se ha comentado, ¿no? Bueno, en fin. Yo lo que sé es que si a partir del 1 de enero no ha renovado, yo me pondría a hablar con su agente ya. ¿no? ¿Qué más pasa? Lo de Cuéntame. Burofax de Gea fue la salvación para el Real Madrid. Pues no sé si fue una salvación. Sí, pues porque no fichó por el Real Madrid por el Burofax. Keylor ya estaba en Manchester y De Gea estaba en Madrid. Pero al Ya. final el Burofax hizo todo tarde, llegó 2 minutos tarde. Madre mía. Luego, curiosamente, Luke de Jong, ya cuando eran las 12 en el mercado veraniego de este año, al final todo se hizo muy bien, les dieron una hora, digamos, para poderlo encarrilar todo. No sé exactamente qué tipo de chanchulleo hicieron ahí. Ese cambio triple ahí que se Sí, hicieron sí, fue sí. un poco raro, Fue un poco ¿no? extraño, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Los formalismos creo que no entraron en liza. Mira, se puso a jugar solo en el medio de... Bueno, más de sensaciones de Camavinga, nos comenta un poco Mario. Camavinga, las sensaciones de Camavinga son de auténtico animal del juego. Y sí, muchos le comparáis con Redondo, ¿no? Por cómo levanta la cabeza zurdo, pero del Redondo del Tenerife, porque Redondo antes de que llegara al Madrid era un jugador que avanzaba mucho en el campo. Luego en el Madrid se posicionó más en la zona de pivote, pero sí, Vale. estoy de acuerdo. En la forma de controlar el balón. A ver, el Madrid necesita centrales secundarios. Yo recomendaría el portugués Domingos Duarte, es un centralazo. Sí, pero yo No, no lo sé. También Duarte marcó ayer gol, cariño. El del Granada que marcó gol. Sí. Portugués. No pasa nada. Ya que yo no... Sí, a ver, se puede mirar alguna opción secundaria de algún central joven con proyección. Bueno, básicamente lo que hicimos con Varane en 2011, ¿no? Que lo fichamos por 10 millones u 11 y mira cómo ha salido al final. De rentable. Mira, Militao puede llegar a ser el mejor central del mundo con 24 años. ¿Con 24 No. años? El mejor central del mundo no, pero ser un extraordinario central sí. Para ser el mejor central del mundo le falta un poquito de coco a veces y sacar bien el balón, que le cuesta. Pero en cuanto a otras cuestiones, Fofana, Francisco Benito. Ojito a Fofana, ese sí que me gusta. Mira... El del Leicester, Fofana, pero por Fofana te van a pedir el oro y el moro. Te van a pedir 60, 70. Steve Botman nos comenta Mario. Sven Botman, Sven. no le he seguido. Bemba también. Bueno, a ver, se puede rastrear el mercado y buscar opciones intermedias y no descartaría una opción de alguien joven, pero con proyección, a diferencia de Vallejo, que es joven y ya no tiene proyección.
Con Fernando Redondo hubo polémica cuando se vendió al Milán. Creo que él no quería irse. Bueno, el asunto de Redondo es que también se tenía miedo con su físico. Y luego en el Milán se confirmó. Tuvo una lesión muy grave y eso le reventó a nivel de fútbol. Estuvo casi un año fuera de los terrenos de juego, si no me equivoco. Venga, chicos, Alex había comentado... ¿Por qué crees que Kovacic no triunfó en el Madrid? Ajá. Quizás no tuvo más oportunidades y su juego es un poco unidimensional. Me parece que le falta desplazamiento largo. Juega mucho campo en conducción, pero no con balón. Quiero decir, con desplazamiento de balón, como por ejemplo pueden hacer Modric y Kroos. Creo que el Madrid requiere, para ser un centrocampista triunfal en el Madrid, requieres de romper líneas, de categoría y talento técnico, pero también de desplazamiento. Por ejemplo, Camavinga sí tiene desplazamiento, cosa que Kovacic no tiene. Desplazamiento con el balón en largo, reitero. Vale. Uy, y Alex había comentado antes que lo que quería hablar. Sí. De que cree que contra el Andorra saldremos con Eurtel, Rudy, Hanga, Jabusel, Tavares. Bueno, en baloncesto ya sabéis que hay rotación constante durante el partido. No hay 11 inicial. No hay quinteto, hay un quinteto inicial que luego va cambiando, va todo ajustándose muchísimo, nada que ver que en el fútbol, ¿no? Ahí el técnico tiene que maniobrar muchísimo más durante el partido, pequeños grandes detalles en forma de sustitución. Pero Eurtel, desde luego, tiene que jugar bastante para coger confianza en su juego. Eso sí que te lo compro. Y Rudy, vamos a ver cómo está. A Valde también volverá. Ya lo sabéis, en el canal os lo hemos dicho. Información de Carlos Sánchez Blas. No es de Carlos Sánchez Blas. Igual de Carlos Sánchez Blas, pero también lo dijo Lasso que iban a volver en... También lo sí, confirmó, pero creo confirmó que lo Lasso. dijo antes de que lo dijera Lasso, vale. que es el mérito de la Claro, información. Sí, obvio. Pero bueno. Con Fernando Redondo hubo polémica. Cuando se Sí, lo cambió hemos de comentado, Milán. cariño. Mira. Hola, Sí. Hola. Suso Barreira. ¿Qué pasa, Suso? ¿Qué Creo tal? que Nacho debería jugar de lateral derecho y Miguel Gutiérrez de izquierdo, ¿no os parece? No solo me parece, sino sería lo más coherente, sería lo más acertado por parte de Ancelotti. Pero me da la sensación de que Ancelotti no va a abogar por esa opción, al menos para este partido. Creo que va a apostar por Lucas y Miguel a la izquierda. Y centrales David Alaba y Eder Militao. Creo yo. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, está perfecto, pero Lucas Vázquez da miedo. No, yo... O sea, está perfecto porque yo pensaba en Militao y vale, claro, tú Yo pensabas en pensaba los centrales, estos no dos. en Lucas, claro. Claro, en Lucas. Incluso Miguel, que te apetece verle, porque el chaval ilusiona. Más allá de algún Sí. error puntual, el tipo tiene mucho fútbol y una madurez muy importante para el joven que es, ¿eh? Igual, chicos, hay un suscriptor del canal que ha dicho que somos un poco injustos con... Espera, voy a ponerme un vaso de agua antes de responder a eso. Vale. Vuelvo enseguida, Tú has chicos. leído ese comentario, Hombre, ¿no? claro que lo he leído. está Vale, muy yo bien. no los voy a leer, pero voy a decir más o menos lo que dijo, que somos un poco... Incluso alguien también lo dijo aquí, en el directo, que está correcto, está bien, que somos un poco injustos porque Lucas Vázquez, el error del gol ha sido de Militao, no tanto de Lucas Vázquez. Y que a lo mejor también el problema del Real Madrid en la actualidad es Eden Hazard, ¿vale? No sé qué va a decir sobre eso, pero vamos a ver qué dirá. Bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Sí. Si os parece. Bueno, aquí veis mi camiseta interesantísima de palmeritas, flores y cositas bonitas. Pero hablando de cosas que no son bonitas, voy a dar mi opinión de Lucas Vázquez. Yo con Lucas Vázquez no soy injusto. ¿Por qué? Porque cuando el año pasado jugaba bien, lo dije en los vídeos post partidos y le di mérito. Y creo que se quiso ganar la renovación. Creo que ya la excusa de que no es lateral no vale porque ya lleva tiempo jugando de lateral mucho tiempo. Y creo que es un jugador con muchísimas carencias técnicas y de concentración. Cuando digo concentración es que se pierde mucho en las marcas. Probablemente porque su naturaleza es de extremo. Pero luego hay jugadores en la vida que han pasado de una posición a otra y se han hecho a esa posición. Y no pasa nada. Pero Lucas Vázquez, claro que tiene culpa en el gol. ¿Cómo no va a tener culpa en el gol? Es el máximo responsable. Primero, porque va a cerrar en la zona de centrales y cierra mal. Segundo, porque le cae el balón y hace una acción absolutamente de amateur. Agachando la cabeza así, como haciendo la del avestruz, pero al revés, así. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no despejas así? ¿Por qué no estás atento al balón? Y es que no estás atento a la jugada ni al balón. Y luego Militao, ¿qué es en lo que falla? Que le da el balón en el gemelo. Exactamente, o sea, que yo entiendo que se quiera atacar a Militao, pero porque Militao a lo mejor no está todo lo bien que estuvo el año pasado, ¿vale? Te lo compro, pero compararlo en ese error a nivel de responsabilidad con Lucas Vázquez, pues no me parece. Y luego Carvajal, yo no soy injusto con Carvajal.
Carvajal lleva 5 lesiones musculares en un año y medio, 2. El Carvajal jugó muy bien. Y Carvajal Lo jugó que ha bien jugado, y muy bien, pero- porque contra el Betis fue clave, por ejemplo, la victoria, pero, oye, es que este tío no para de lesionarse. Entonces, Carvajal es ADN madridista, pero es un jugador que ha bajado su nivel con respecto al Carvajal top en el lateral derecho, cuando por momentos era de los 2-3 mejores laterales derechos del mundo, y oye, chico, que ahora no está. En el sentido físico de la palabra, no está. No está a nivel porque no para de lesionarse. Y digo ahora, me refiero al último año y medio. Y sus prestaciones en el campo han bajado. Lo cual no quiere decir que, cuando lo ha hecho bien, en este canal se ha dicho Carvajal lo ha hecho bien. Y desde este canal, tal y como está ahora mismo el lateral derecho, que está mal planificado y mal proyectado, porque creo se necesitaba a alguien más para competir ahí, aparte de Lucas y Dani, pues al margen de eso, Carvajal ha jugado bien. Ujú. Pero Carvajal es un jugador muy inestable físicamente. Y Lucas Vázquez es un jugador que creo que sus mejores tiempos como futbolista han pasado y que ahora mismo pues puede ser un parche, pero es un jugador muy inestable porque tiene errores de bulto. Y Sí. si queréis, pues nos vamos a sacar errores de bulto del año pasado de, Carvajal, de Lucas Vázquez. Ujú. Vamos, contra el Valencia mismo. El año pasado nos tira el partido. Ya está. Oye, que es que los jugadores aciertan y se equivocan. Pero yo aquí no tengo filias y fobias con Carvajal y con Lucas. Hombre, a ver, Lucas Vázquez no es santo de mi devoción, pero cuando lo hace bien lo digo. Y Carvajal igual. Mario dice que la semana que viene vuelve Mendy Kroos, lo hemos comentado un poquito antes, Sí. que Mendy vuelva sería muy positivo. porque Buenísimo. no, Y Kroos sí, igual. Muy positivo. Dos fichajes para mí. Ujú. Sería. Y comentan varias gente sobre Carvajal, aquí Sí. hablan de Lucas Vázquez también, Sí. que a lo mejor el tema de Lucas Vázquez es que al estar ya renovado Pues como se ha Nacho, relajado. Nacho también ha bajado su nivel casualmente Sí. y ha renovado. Cosas de la vida. No sé. Yo creo que sí, que tiene que ver muchas veces. Que cuando aprieta el sol y quema, pues... Oye, claro. Y ahora ya más tranquilitos. Pues no debería ser así. Mira, Pedro, a Carvajal hay que dosificarlo o se rompe. Deberían de haber quedado con Odriozola y no renovado a Lucas. O lo que os dije, que os lo dije ayer en el directo. Lucas Vázquez ha renovado por 5 millones. Por 5 millones. Asraf ninguna oportunidad de que haya podido volver en ningún momento. Teníamos una opción preferencial, no la hemos aprovechado. Esa es otra. Pero bueno, lo de Lucas Lo de Vázquez... Asraf sí, lo de Asraf yo lo No, lo veo. de Asraf es tremendo, tío. O sea, lo de Asraf es tremendo. Porque aparte Tremendo. si tú dices, si es por el dinero, no tanto. No, por el dinero, porque iba a cobrar lo mismo Lucas Vázquez que Asraf. Asraf no Claro. creo que dijera que no en su momento cuando se valoró la posibilidad por parte de la gente de Asraf de que volviera. No creo que pidiera mucho más de 5 millones. Pues se lo fue dar a Asraf. Y Lucas terminaría rompiendo al final su continuidad con el Madrid. Bueno, no me quiero enfadar, la verdad. Mira, Dumfries también es una buena opción, Mario, sí. Me gusta Dumfries, me gusta bastante. Ha hecho una Eurocopa muy buena también. Claro. Dumfries es el del Inter, ¿te acuerdas que te hablé de él, no? Sí. Jugó bastante bien. Y Darmian también jugó A bastante ver, bien, ¿no? jugó bien, pero entró en el... No, ahí Ancelotti cambió un poquito luego Sí, el sí. equipo y supo cerrar. Sí. Pero Darmian, por ejemplo, jugó muy bien, también es un buen jugador. Para mi opinión, Carvajal pone mucho ímpetu, pero para poner un buen centro tiene que centrar como 100 veces. Sí, le cuesta. Pero con Lucas Vázquez, ni 100 veces. O sea, Lucas Vázquez con su centro, por favor. Vale, pero Mario, cuando Asraf vuelve del Borussia Dortmund, ¿el Madrid tenía que pagar 70 millones por Asraf? No. Lo vende cuando lo tiene para poder volver y ese mismo verano lo vende del Madrid al Inter. Yo no digo que hubiera que pagar 70 kilos por Asraf, no soy tan imbécil. Lo que estoy diciendo es que es un jugador que cuando está en tu club, que pertenece a tu club y que a lo mejor tienes que pagar algún tipo de... ahora mismo no me acuerdo la situación contractual que tenía Asraf, pero Asraf volvía al Madrid. Del Dortmund al Madrid. Pues que tienes que mirar su contrato. ¿Y qué pasa? ¿Que se sube a la parra? Claro, pero está de puta madre renovar el contrato de Isco como se renueva, el de Asensio como se renueva y luego el de Lucas Vázquez. O Dani Carvajal 2025, eso está muy bien. Y no hacerte con Asraf. No tiene sentido. No podemos justificarlo todo. No está acertado. Y el club acierta y falla, y en este caso falló. Con cuestiones relacionadas del lateral derecho del Real Madrid, ha fallado. Ha fallado, es de perogrullo. Pero algo, yo no sé, algo hay, porque no se habla mucho de ese tema. O sea, que Hombre, no se habla de ese tema porque no interesa hablar de ese tema. Por eso, porque Claro. algo habrá pasado, porque algo, Claro. no lo sé, no sé qué, pero ¿te suena Pacojo
Otro periodista de básquet. Sí. Preguntable. Me encanta, yo me río porque Alex pregunta a todos los periodistas. Y yo no conozco a nadie. Por eso. Tú sabes por qué razón el Madrid ha tenido estas cuentas, ¿no? Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que para que el Madrid tuviera estas cuentas había que vender por pelotas a Ashraf? ¿No se podía sacar el dinero de otra partida? ¿No había otra opción? O sea, no había otra posibilidad. No se podía sacar lo que se sacó por Ashraf al Inter de Milán, que fueron, no sé si fueron 40 millones de euros. Ahora el PSG lo ha fichado por 60, no por 70. Al Inter de Milán fue por 40. Me está diciendo que 40 millones de euros, de hecho, es más, Odegaard se sacaron 40 millones, perfectamente. Esos 40 millones de Ashraf se podrían haber sacado con Odegaard, que es un miga fría entre nosotros. Que la gente no ve los partidos de Ashraf, se llevan muchas pitadas. Yo sí veo los partidos de Ashraf y me parece un jugadorazo. ¿Porque sube mucho? Pues como todos los laterales modernos del mundo. A ver, Tendrá sus virtudes y sus defectos, pero vamos, o sea, Lucas Vázquez y Ashraf es como el día y la noche. O Ashraf y Dani Carvajal, pues es que Ashraf los pasa por el lado derecho y por la izquierda a los dos, actualmente. Y es que defectos tienen Carvajal, Lucas Vázquez y Ashraf, los tres. Pero claro, digamos que en la compensación del jugador, pues me compensa Ashraf, que entre otras cosas es 6 o 7 años más joven que estos dos. Claro. No lo he visto jugar ahora. Claro, no sé habría, qué claro. mucho, pero sí que ha dado muchas asistencias. Siempre que ha entrado, veo que el partido cambia. Yo no he visto, no sé. No Aquí he- nos podemos poner como queramos, pero Ashraf es mejor jugador que Carvajal y que Lucas Vázquez. Es objetivo. No hay más. A día de hoy. Y que en el lateral derecho se cojea, es objetivo. No es debatible. O sea, no es debatible, tío. No, es que no es debatible. No es debatible. Coño, es que no es debatible. Es que no es debatible. Porque Dani Carvajal... No, no es debatible. Porque Dani Carvajal se lesiona una barbaridad y Lucas Vázquez no es lateral derecho. Por lo tanto, no. No, y en defensa de 4 también puede jugar perfectamente. Perfectísimamente. De hecho, en el Borussia Dortmund juega en defensa de 4. La diferencia de Ashraf y Carvajal es que Ashraf tiene más gol. Pedro dice, estoy contigo aquí, que lateral derecho. Hombre, tiene más gol y pasa mejor. Es más rápido, más fuerte. Rapidísimo. Ashraf yo siempre lo he visto rápido. Vamos. No sé. Que Pero- Carvajal ha sido un pedazo de lateral, que eso nadie lo duda. Pero a día de hoy Carvajal, pues es lo que es. Es un buen lateral derecho. Bueno. Chicos, está aquí que hoy que no sé. No, a ver, no estoy de ninguna manera, pero hombre, yo creo que sinceramente no podemos tampoco justificar que el Real Madrid hace todo bien. O sea, hace cosas bien, mal y regular. No, obvio, pero es que Carol para él. Yo he visto al Borussia Dortmund jugar con defensa No de 4 es- 1000 veces. Ah, hay que ver los partidos. Pues a lo mejor tú los ves y yo no. Puede ser también. O que tú los veas de otra manera diferente a la mía. También puede ser. Te lo digo, que puede ser también. ¿No? Una posibilidad. Que vuelva Chendo, efectivamente, coño. Que vuelva Chendo. ¿Qué hace que Mikel Portland-Chendo no vuelva al Real Madrid? ¿Por qué no vuelve? Ay, Claro, que vuelva. Yo no sé qué hace que no está Chendo en el Madrid, tío. yo no sé qué decir. Estoy aquí. No sé. ¿A ti Ashraf te gusta? A mí me gusta. Te gusta, sí, ¿no? pero es Pues que ya tampoco a mí me gusta. Pero lo Ya poco está. que he visto jugar, lo he visto 2 o 3 veces algunas Ujú. jugadas que he hecho, no voy a decir que es. Pero bueno. Yo no sé. ¿Qué va a haber? ¿Alguna estadística? Jugaba como guerrero y Ashraf de carrilero. Generalmente era igual. No sé, ¿qué está viendo alguna estadística o algo así para...? No sé. Ay. Yo creo que la mayor culpa de que Ashraf no esté en Madrid fue porque no le gustaba Zizou. ¿Tú crees? Que a lo mejor... Yo creo que no. Yo creo que una rueda de prensa, me acuerdo apenas al iniciar la temporada del año pasado, como que Zizou dijo que como que era decisión del club, como que... Debo entender que no podía haber hecho mucho por Ashraf, ¿vale? No sé. No sé. Yo la sensación que me dio en ese momento de que Zizou, no es que tampoco lo quería, como dice, yo pedí a Jovic, como dice, ¿no? Zizou dijo, yo pedí a Jovic, pero no dijo así por Ashraf, pero igual... Vale, en la temporada 2019-2020, Sí. que creo yo que jugó Ashraf en el Borussia Dortmund, creo, a lo mejor me equivoco, los sistemas empleados mayoritariamente con Lucien Favre es 4-4-2, 4-5-1, con interpretaciones del 4-1-4-1 o 4-2-3-1.
O 4-5-5-5. ¿vale? Y aunque no veo los partidos, pues también me informo de vez en cuando. Pero es que... Y aunque yo ya tenía constancia de que el Borussia Dortmund jugaba con 4 centrales, pues se vuelve a confirmar. Es que lo que, insisto, no vamos a debatir todo. Aunque os apetezca debatir absolutamente todo, que se puede debatir, pero hay cosas que creo que son inescrutables. Es como decir, no sé, que Cristiano Ronaldo no tiene gol. No sé, o sea, se puede debatir, por poder se puede, pero es que es de cajón. A ver, una cosa es ser subjetivo y otra cosa es ser objetivo. Están hablando de cosas objetivas y subjetivas a la vez, ¿vale? Y esto no lo digo yo, ¿eh? Esto no lo digo yo, lo dice Bundesliga.com. No te me pelees, No, por favor. lo digo Por para que favor. quede claro. Venga, que mira, Daddy dice que el Madrid este año va por la Liga 35. Hombre, pues sí. Qué Claro. alegría, lo dice Kike. Qué alegría. A ver. Muy buenas, Mike Angulo. Muy buenas, Mike. ¿Qué tal? ¿Creéis que la incorporación de Haaland y Mbappé taparía progresiones como Vinicius, Rodrigo, Brahim? O sea, que taparía o habría que vender a alguno. Yo creo que los jugadores tienen la capacidad de ganarse los sitios y los lugares, y cuanta más competencia haya, mejor. En ese sentido soy bastante típico. Creo que hay que competir y ya está. ¿Eh? Y aunque parezca en teoría que no tiene hueco ni espacio, pues oye, creo que al final un Real Madrid necesita muchos jugadores en todas las zonas. En el lateral derecho, en el izquierdo, en el centro de la zaga, medio del campo, en todas las zonas. Carvajal es un exjugador en activo, según Fernando. Bueno, tampoco lo veo yo así, ¿eh? A ver, un exjugador No, tampoco. Carvajal- Lo que sí que es un jugador débil a nivel de situación física. Esa sí es la realidad. Carvajal creo que se ha lesionado más que Hazard, por ejemplo, y la gente, no sé, se queja mucho más de Hazard. A ver, los dos se han lesionado muchísimo. No sé. Y Hazard, evidentemente, no solo se lesionó muchísimo, sino además no se cuidó de forma adecuada. O sea que además tiene ahí un añadido que hay que valorar. ¿Qué más? No sé, estoy leyendo aquí, pero en el Castilla no hay ningún lateral derecho que pueda subir, no me lo creo. ¿El qué? No hay ningún lateral. Sí, sí, dime. Respiremos. No, sí, yo respiro, pero que no te había entendido. Es que Si no no te hay he ningún entendido. lateral derecho en el Castilla que pueda subir, nos pregunta. Pues está Sergio Santos. Está Sergio Santos, que Mario, podría me ser lo una has quitado posibilidad. Te lo has quitado de los cabales. Aquí. Está Santos, pero ¿hasta qué punto puede valer? Pues hombre, es complicado de calibrar. Lo que está claro es que la jornada que tenemos de canteranos es buenísima y que se le podría dar una opción, una oportunidad. Que se le vaya a dar, lo veo difícil. Aunque Sergio Santos entró en convocatoria con Zidane. En alguna ocasión, pero no jugó. No jugó. Zidane lo tenía en entrenamientos. Mira, chicos, Vinicius sería titular, aunque viniera Haaland y Mbappé, lógicamente le quitan el foco. Isco va a tener que competir, o sea, Vinicius va a tener que competir, No me lo confundas. Haaland, Mbappé, los que vengan. Yo no me gusta esa idea de llegar y tener que jugar de titular por pelotas. Luego te lo tienes que ganar todo, ¿sabes? Yo en ese sentido soy un poco... Hablando de eso, Aunque sí, en chicos, principio... o sea, acá dice la Liga 35 tiki-taki, dice... Tiki-taki. Mira, Miguel dice, Ana, dale una tila a Kike. Sí, totalmente. Pero que tila. Porque Hay que darle tú una te tila, ¿o qué? pusiste muy... ¿Tú crees? Sí, Nah. yo creo que sí. ¿Qué va? Soy Mario, están ahí. No, pero hablando de eso, de que quién quiere ser titular o no, que Messi se enfadó cuando Pochettino le ha quitado del partido. Eso sí que es enfadarse. Pero luego, el PSG hoy dijo que Messi está lesionado. ¿Pueden creer una cosa de esas? Un pequeño paréntesis, ¿vale? Está muy bien fijarse en la parte delantera, pero si solo fichas jugadores atacantes, luego pasa que no tienes defensa. Hay que buscar también buenas defensas, ¿no dice Oscar? Claro. El equilibrio tan manido que quiere siempre usar Ancelotti en sus equipos. Pues el equilibrio es defensa, ataque, presión, presa abajo, presa arriba. Mira, Alex dice, el Andorra-Madrid creo que también es tarde, sobre las 21:30, aunque es viernes. Así es, Sí. Alex. Y el sábado a las 6:30 tenemos a las chicas que juegan contra el Granadilla. El Granadilla Tenerife, sí. A las 6:30 y luego a las 9 tenemos el fútbol de nuevo. Sí, sí. ¿No? Real Madrid sea, y otro equipo. Don't stop, o sea, a tope. Así es. El Real Madrid, no sé contra quién juega el Real Madrid después de Mallorca, chicos. Metamos a Marvin, ¿no? Dice Orwell. Metamos a Marvin. Marvin jugó súper bien, ¿no? Eso sí, chicos.
Marvin sí jugó, es verdad. Marvin jugó, sí, el año pasado. Sí, sí, sí. Luego Sí. Mario dice, jugarán Vinicius, Haaland y Mbappé, si vienen los dos. Sí, Sí. efectivamente, estoy de acuerdo. Pienso que al final también el asunto que hay que valorar es Benzema. Benzema tendrá que tener refrigerio, descanso en algunos momentos. No sé si siempre va a mantener este nivel físico, es que es una cosa de locos. Lo de Hay Benzema. pájaros volando, chicos. Yo miro de vez en cuando porque veo Y una piensas sombra. que va a ser como Y Hitchcock, son, esto, claro, son entrar aquí, pájaros que vuelan aquí. Estamos en un piso muy alto, ¿vale? Y pasan pájaros volando. pasan al ladito. Mira, Oscar dice, el tiki-taki o tiki-taki Tiki-taku. consiste en meter a los centrales en el área contraria a rematar sin carrileros. El nuevo sistema de Koeman. Al nivel que está Benzema, al que le veo al menos 2 años a este nivel, creo que el tridente sería Mbappé, Haaland y Benzema, solo por el dinero pagado por ellos. Vinicius tendría menos oportunidades. Ujú. Yo pensaría lo mismo, pero a lo mejor Benzema no se va. Yo creo que Benzema Ojito, quiere jugar. Francisco con lo que Mbappé. dice, ¿eh? Benzema va a querer jugar. Dice con Francisco, a mí Benzema me parece mejor que Haaland. Mbappé. Ahí está, ¿eh? Aquí tenemos, creo que Mario mismo, ¿no? Mario, tú eres fan de Haaland, ¿no? Sí, que yo sepa, sí, Mario es fan de Pero a lo Haaland. mejor tú eres fan de Benzema. Se quedaría muy desequilibrado el equipo, refiriéndose Mario al tema de que jugaran juntos Mbappé, Haaland y Benzema. Bueno, habría que ver cómo el equipo se puede refugiar, ¿no? A nivel táctico. Yo creo que habría que hacer modificaciones y, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero ¿cómo sería? 4-3-3 con Mbappé quizás un poquito a la Adelantado. izquierda, con Sí. Benzema un poquito atrás, Haaland, Valverde, quizás con una especie de 4-2-3-1, Valverde en la derecha y luego en el centro del campo metes a Casemiro, Modric o Casemiro y Camavinga, o Kroos, ahí tienes que ir valorando todo. Pero bueno, ellos jugaban. Benzema de media punta, Haaland arriba, Mbappé un poquito al costado izquierdo, que de hecho con el PSG, pues bueno, ahí está un poquito más metido, ¿no? En el lado izquierdo, Mbappé actualmente, dando asistencia también, ¿no? Generando cosas. Habría que verlo, Mario, habría que ver un poquito cómo se puede posicionar al equipo. Francia juega Mbappé, Griezmann y Benzema, ¿no? Sí, Mbappé un poquito echado al costado, Benzema en la Eurocopa jugó arriba y Griezmann un poquito en pierna cambiada a derecha y entrando hacia adentro, dejando la banda a Pavard. Bueno, habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo, sí, sí. Mira, Marvin pegó una subida de nivel la temporada pasada y está muy bien, nos comenta Fernando. Es verdad, yo creo que Marvin... Sí. Marvin, Bueno. el último partido que yo vi de Marvin, muy bien, a mí me ha gustado, no lo he visto. Pajarito por aquí tenemos saludando. Ay, es que Pero tranquila, que no van a entrar. escuché ruido, pero que puede ser tanto una rata como un pájaro. Aquí ratas, ¿no? Hombre, Pero- ratas no, están las ratas del aire que son las palomas. Pero el ruido, chicos, Pero- por favor. Fernando dice que Marvin era muy vago y ya con Raúl otro jugador. Mira, eso no lo... Dice Mario, un dato, ¿eh? Ojo al dato de Haaland que va a dar. Lleva más goles que partidos y no ha tenido la suerte de coincidir en un buen Dortmund, efectivamente. Claro, es que este Bueno, tío sí. realmente con un equipo que la acompañe bien, no una selección noruega, con todo mi respeto, o un Borussia Dortmund que es un buen equipo, pero no es prime, no es top, no es de los 5 o 6 mejores equipos del mundo. Claro. Mike Angulo, Skriniar, sería mi opción en defensa. Mike, ya sabes que a mí Skriniar me encanta. Aunque en cuanto a lo de Militao no estoy de acuerdo. Que dice que mi opinión es que Militao no tiene carácter y el carisma para hacer defensa del Madrid 10 años. Puf, dice Mario, imaginan el Dortmund de Klopp a Haaland. Puf, joder, macho, es que ese Borussia Dortmund era una auténtica máquina de matar. Al espacio y con juego súper vertical, dinámico, era espectacular. Un rollazo, equipazo top. Un rollazo en el sentido de buen rollo verlo. Perdón. Vale. No sigo mucho el fútbol femenino, pero me llamó la atención una jugadora muy pequeñita, Lorena González. Lorena Navarro, te refieres, ¿no? Es que creo que es Lorena Navarro González. Creo que así se tiene nombre. Creo que mide largo. 1,51, sí. Lorena es Es muy petiza, Bastante como bajita. diría Ana Paula. petita. Tengo una foto con ella, no sé si, bueno, no puedo poner aquí porque no tengo las herramientas rápidas para poner, pero Sí. yo mido 1,61. 2, 61. 62 y ella... Sí. pero mete goles, ¿ah? O sea, bajita, pero mete goles. Bajita, pero pelea todo. Eh, Imagínate Mbappé y Haaland juntos, más Vinicius. Seríamos una pisonadora. Sí, carisma seríamos una tiene, solo escuchen su voz. Eh, El carisma que les gusta a ustedes es el carisma de la novia de Milita. Ostras. Perdón.
Hombre, yo, a ver, Militao, es verdad que últimamente anda un poco descentrado. Yo no digo que ande a mal nivel, ni que el mal nivel o el bajón, más que el mal nivel, bajón que haya podido tener, tenga que ver con esa cuestión. No. Pero es verdad que para mí Militao es un jugador con unas condiciones extraordinarias para ser central del Real Madrid y si otra vez se vuelve a centrar mentalmente y está en un buen estado de forma, es un central brutal. Brutal. Además, central moderno, de estos que me gustan a mí, rápido y valiente. Mira, Francisco dice, imagínate a Mbappé y Haaland juntos, Sí, lo he comentado, más Vinicius, pero dice, y Lucas Vázquez, dice Iván. Ay, y con Lucas Vázquez, dice Iván, sí. No sé, es que hay que aguantar hasta 2023, ¿no? O sea, o que a lo mejor algún equipo los quiera comprar antes. ¿No te imaginas? Who knows? Why not? Sacamos dinero por Lucas Vázquez. Eso lo veo difícil ya. Barbudao. Militao no tiene competencia. Barbudao y Carnaval, ¿qué es eso? ¿Qué dice Mario Barbudao? Pues lo de Carnaval va por... Por la novia. ¿Será? O por Carvajal. Camavinga me flipa porque Sus pases son siempre hacia adelante, sí. Sí, no, es súper vertical. Es un todocampista, como ha dicho Ancelotti. El Dortmund es el mejor equipo que salen jugadorazos. Si no fuera un equipo vencedor, tendría ya varias Champions. Vendedor, perdón, no vencedor. Vendedor. Sí, es un equipo vendedor. Por lo general. Claro, sí. Por lo general, es un equipo bastante vendedor. Bueno, Y también luego, pues que es vendedor porque hay otros que tienen más poder económico, es la vida. Sí, porque claro, si tienen buenos jugadores, es lo que pasa. Es así. Pedro Daniel Alcarria, Pedro nos dice, en básquet me preocupa el puesto de 4, sin los dos americanos y con un chaval muy verde. No se puede estar jugando Liga Euroliga solo con Yabusel. Bueno, eso lo dije yo hace tiempo y se me tiraron encima. O sea que... En plan, no, pero sí, tenemos gente de sobra para poder parchear el puesto de 4. Voy yo, Juan. Mira, ves, María lo está explicando. La nueva de Militao les dice, Barbudao a Karim. ¿Ah, sí? Y que se venga Camavinga. Bueno, verdad. les pone Y apodos. Carnaval a Carvajal. Y Carnaval a Carvajal. Es que sí, chicos, en los partidos ella hace stories. Yo no he visto ninguna así. Pero dice que pone stories, pero yo he visto nada más que una vez. Ha puesto, no sé, 50 stories en un partido. Sí, yo creo que se está muy activa en las redes, ¿eh? Está guay, me parece divertido. Gol de España femenino, Esther González. Es verdad, chicos, están jugando las chicas. Qué guay. Hoy es contra Hungría. Exacto. Muy bien. Último partido de los dos que se van a disputar en esta fase Muy bien, de partidos. El Madrid también es vendedor, dice Fernando. Bueno, yo más que vendedor diría que es vencedor. Y vende de vez en cuando para cuadrar cuentas y no hacer el gamba como hace el Barça. Eso es lo que diría yo. De la cantera, ¿no? A lo mejor. La cantera se vende. No, que el Madrid vende jugadores, pero cuando venda jugadores normalmente es para cuadrar cuentas. Otra cosa es que venda a los jugadores adecuados para hacer cuentas, que a veces se puede equivocar, son humanos. Bueno, estamos ya ahí un poquito, ¿no? En el deadline, ¿no? Chicos, hoy tenemos cosas que hacer. Sí. O sea, tenemos una cena. Tenemos una cena familiar y entonces, ya bueno... es tarde. Sí. Pero bueno, ya si no nos quedaríamos un poquito más a lo mejor, pero voy a leer los últimos comentarios, ¿vale? ¿Qué te parece? Venga, vamos. ¿Courtois al mejor nivel o Casillas al mejor nivel? Courtois, venga. Kalinic habría sido ideal, que podría jugar de 4, nos dice Fran Pontes, ¿vale? Sí. Y si Florentino claramente busca una estrella, y si no es Mbappé será otro. ya la estrella la tiene buscada, encontrada y no firmada, pero bueno. Chicos, yo creo que el año que viene van a venir muchos jugadores y este año no. Yo creo que no van a venir tantos jugadores, pero van a venir de calado. O sea, que van a venir 3 o 4, pero que van a ser bestias. La cámara no me sigue, yo le sigo. Sí. 3 jugadores que son top. 3, 4 jugadores que van a ser bestias. Vale, que yo digo, para mí, muchos jugadores. Es más, yo diría, va a haber un top en defensa, un top en el medio y va a haber 2 arriba. Bueno. Y venderemos algo, ¿eh? Y nos quitaremos ya los salarios de los 3 jugadores ya mencionados. Francisco dice que nos viene de lujo que ha marcado Esther. Sí. Y yo a Lucas Vázquez lo enviaría a la grada y podría cualquier lateral derecho del caso. Bueno, Marvin se habla como un jugador con proyección para el lateral, aunque Raúl lo está usando más de interior. Pero bueno, no lo sé, quién sabe. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí a ustedes. Luego, previa del partido Real Madrid-Mallorca por en el canal de YouTube. Ahí tenéis mi previa, ¿vale? También dejar vuestro 11 si queréis en el cajón de comentarios en el vídeo, ¿de acuerdo? Nada, chicos, mañana volvemos. Os iremos comentando cómo volvemos en los directos correspondientes, ¿de acuerdo? Estaros muy atentos a las campanitas, suscribiros, estar ahí. Suscribiros, den like,
O La sea, campanita, todas las cosas. todo se agradece, todo suma. Cuando me veáis que estoy tenso por alguna discusión futbolística, es eso, futbolística, ¿vale? Es decir, todos nos podemos entender, pero siempre intentando respetaros. Mario ¿vale? entiende, Mario ya es nuestro... Hombre, por supuesto. Pero Entonces, qué fiel. Gracias, Mike. si veis que a veces me entiendo un poco así, no os lo toméis a lo personal. Simplemente es el fragor del debate, ¿vale? Pero bueno, Tú dijiste que no era debatible, ahora dices que es un debate. del debate, porque no, al final se debate todo en la vida. Yo hay cosas que creo que no lo son, pero de igual manera se debaten. Vale. Y oye, pues está bien al final. Y nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, como siempre. Un honor y un auténtico placer. Y hasta Vale. mañana. Mañana, chicos, veremos partido a las 10. Haremos la previa aquí con ustedes, ¿vale? Viendo... Exacto, un poco- mañana estaros atentos porque mañana es el partido del Madrid-Mallorca, ya sabéis, a las 10 y nosotros Así es. haremos directo Y un poquito antes. Pronto va a salir la convocatoria. Aún no está, pero prontito, ¿vale? Chicos? Todavía no está, pero va a salir pronto, ¿no? Y lo Sí. ponemos en nuestro Instagram. Eso ¿vale? es, atentos a la convocatoria también. Gracias, Chicos, chicos. muchas gracias. Saludos. Chao, chao. A la Madrid. A la Madrid.